comentarios de Héctor Rodríguez Pimentel. Señores, la reforma fiscal, el retiro del presidente del proyecto que había sometido, es el tema de toda esta semana. Analizar no tanto el contenido ya de ese proyecto de reforma fiscal, sino lo que puede ocurrir al porvenir. ¿Qué alternativas tiene el gobierno dominicano para sustituir esa reforma que le iba indiscutiblemente a representar mayores ingresos? Porque el presidente en su discurso no presentó alternativa. Y no, que dice, limitó a decir que retiraba el proyecto y que por el hecho de que él no estaba en una burbuja, que él estaba al tanto del rechazo que la población le había manifestado al mismo, y que iba a buscar otros mecanismos para enfrentar la situación que vive el país y el gobierno en lo que se refiere a las finanzas públicas. Bueno, pues yo pienso que el presidente tiene alternativas, porque los ingresos fiscales del gobierno, todo el mundo sabe que están muy lesionados, sensiblemente lesionados con la evasión fiscal. Esa es la primera parte. La evasión fiscal, que aquí es descomunal. Fíjense ustedes, yo estuve buscando aquí una referencia con relación a la evasión de los impuestos en la República Dominicana y me encontré con esta tablita de un estudio que hizo en el 2017 la Dirección General de Impuestos Internos con relación al ITEVI. El 2017, pero yo dudo que eso haya variado, o sea, eso ha seguido la misma tendencia hasta el 2024. Y oigan lo que dice ese estudio, dice que la República Dominicana lidera a los países latinoamericanos en lo que se refiere a la evasión del ITEVI. El ITEVI en nuestro país se evade en un 43.58%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que el gobierno tiene que recaudar por el concepto de el 18% del ITEVI, de cada 100 pesos solamente recauda 66. El otro 43.58 se quedan los empresarios con ellos, los agentes de retención que son los empresarios. Entonces nosotros lideramos ese cuadro y después siguen los demás países que están por debajo de nosotros en cuanto a la evasión. El que menos evade, el que menos evade es Uruguay, con un 13.40%. Uruguay. Eso quiere decir que si nosotros bajamos de 43.58 a 13.40, que es el índice de evasión que tiene Uruguay, nosotros tendríamos unos ingresos extraordinarios. La evasión está cerca del 6.5% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Y el déficit fiscal apenas alcanza la mitad, 3.1 es el déficit fiscal. De manera que si nosotros nos acercamos al parámetro de Latinoamérica, al promedio siquiera, que debe ser, anda en cuanto a evasión a un 28%, y nosotros tenemos 43%, casi el doble. Si nosotros bajamos la evasión a la mitad, nosotros podríamos solventar holgadamente ese déficit fiscal de 3.1% del Producto Interno Bruto, y también el gobierno podría tener recursos para acometer las obras que necesita, para la programación que hizo de inversión en el sector transporte, en los ayuntamientos y en los demás sectores, la construcción y esas cosas. Y esto estoy analizando solamente el ITEVI, que era de los 122 mil millones de pesos que estaba buscando el gobierno con la reforma fiscal. El ITEVI representaba 75 mil millones, fíjense ustedes, 75 mil millones era el ITEVI, pero universalizándolo a ciertos productos de la canasta básica del dominicano, lo que causó la repulsa que todos vimos, porque no era por esa vía, era la eficientización de ese recurso. Ahora, ¿cómo lo hace el gobierno para eso? Bueno, sencillamente la tarea de tecnificar a la Dirección General de Impuestos Internos es una tarea pendiente de hace muchos años, y se habla, y no hacemos nada en ese aspecto. Y tenemos ahí los mismos métodos artesanales para controlar esa evasión.
Y en la República Dominicana es muy fácil, señor, hacerlo eso. Yo no sé por qué hay dificultad en esto. Quizá los intereses, no sé. Pero, ¿cuántos son los agentes de retención principales de la República Dominicana del ITEVI? ¿Cuántos son? Yo estoy seguro que no llegan a 50 o 60 de los grandes, lo que retienen el ITEVI, los grandes. Y es tan difícil usted enviarle 50 o 60 inspectores de los mejor preparados en impuestos internos a que hagan un control de eso. Me parece que eso no es difícil. Solamente haciendo eso nosotros con la evasión podríamos tener recursos extraordinarios. Esa es una parte. La otra parte importante, que todavía tiene como recurso el presidente para vadear la situación y mantener el sistema de austeridad, señor. Aquí mire, los últimos presidentes, en los últimos años, han emitido decretos de austeridad, pero han sido mascaradas. Que no salgan los vehículos los domingos, oficiales, los viajes, qué sé yo, pero luego eso pasa 6 meses y luego se relaja y nadie le hace caso a eso. Son cosas. Ahora, un control estricto del gasto corriente, eso se puede mantener para que no pasen todos estos escapes que hemos estado viendo en los últimos días. Pagos imprudentes y que representan gastos corrientes. El control de los ingresos y gastos para mantener el equilibrio presupuestario. Yo no sé qué dificultad hay en que el gobierno pueda observar un equilibrio entre lo que gasta y lo que le ingresa. Ahora tuvieron que emitir una ley de responsabilidad civil que dice que el gobierno no puede gastar, de responsabilidad fiscal, que el gobierno no puede gastar más del 3% de la inflación de ese año. Pero eso, si la inflación es alta, entonces eso se va a disparar como quiera el gasto corriente del gobierno. Si tenemos una inflación de un 5%, entonces el gobierno puede invertir hasta un 5%, gastar un 5% más de lo que le ingresa. Lo justo sería una ley o un principio, porque para eso no se necesita ley. Un principio mediante el cual el gobierno pueda tomar como referencia para el gasto lo que reciben ingresos por los impuestos. Eso es lo justo. Y si queremos bajar el déficit, sencillamente bajemos el gasto corriente. Si es un 3% del PIB, bajémoslo gradualmente cada año, bajemos 0,5% del PIB, hasta solventar el 3% que representa ese déficit presupuestario. Volvamos al librito de Balaguer. El librito de Balaguer, como señaló Fausto, muy atinadamente, era un librito de llevar las finanzas públicas como un pulpero, pero daba resultados. Déjame ver, mándame a buscar ahí todos los días a los recaudadores. Aquí nada más hay 2 oficinas que recaudan. Aduana e impuesto interno ahora mismo. Antes habían 3, ahora son 2. Esos 2. ¿Cuánto ustedes recaudaron hoy? 40 millones de pesos entre 2. Está bien. Llámame al director de presupuesto a ver cuál es la disposición para los proyectos que tenemos. Bueno, presidente, ahí está la carretera que estamos haciendo, circunvalación de Navarrete, esos son tantos. Ok, ajústame esos 40 millones, ajustamelo los 40 millones que hemos recibido, ajustamelo al gasto de los proyectos y lo que está gastando el gobierno. Ahora, el gasto corriente, aguántame el gasto corriente. Que fulano va a viajar para allá. ¿A qué tú vas para allá? No a un seminario, que a una institución sin importancia, y que a un seminario que van a hacer en África del Sur, por allá. Nada, a pasear, y se va con la esposa. Y después, cuando viene a ver, se va también con un ayudante y otro que le lleve la maleta. Todo eso hay que eliminarlo. Todas esas actividades que hacen los gobiernos, y no es desde ahora, porque no estoy criticando al gobierno actual, es una tendencia que viene de hace tiempo, que ya las actividades no se hacen en los salones de conferencia de las instituciones. Quieren siempre un hotel de lujo para hacer todo, y reuniones que se pueden hacer en las oficinas lo hacen también fuera, y hasta el Congreso ha tomado esa modalidad. Ahora los consensos se buscan en los resorts de Punta Cana y no en el salón del Congreso, de comisiones del Congreso. Todo eso tenemos que eliminarlo. Miren ustedes, yo considero que los sueldos aquí en este país, los sueldos de los funcionarios públicos están muy altos. Aquí cualquier funcionario gana 300,000 y 350,000 pesos. 300,000 son
$5,000. $5,000. Ese es un sueldo de lujo en cualquier parte del mundo, hasta en los Estados Unidos. Aquí hay gente que gana $1 millón de sueldo, que son $15,000 que no lo gana el presidente de los Estados Unidos. Entonces, presidente, emita un decreto, porque ahora a usted lo desautorizaron cuando usted quería ajustar quiso ajustar las finanzas públicas con ese proyecto de reforma fiscal. Entonces usted ahora responda. Vamos ajustando los cinturones todo el mundo. Ese dinero de los partidos políticos ya se unificaron las elecciones. Eran 2 elecciones antes en 4 años, ahora es una sola. Entonces le daba 2 partidas, una para la municipal a los partidos y otra para la presidencial y la congresual. Ahora dele una sola. Parta eso por mitad, como usted mismo señaló, un 50% a los partidos políticos. Con eso se ahorra el gobierno alrededor de 4 o 5 mil millones de pesos. El barrilito obligue al partido suyo, obligue al partido que como se hizo en la gestión pasada, que hubo ahí senadores que no aceptaron ese barrilito. Yo puedo citar 3, por ejemplo, así como Eduardo Estrella, el Antonio Taveras y la propia Faride, aunque lo empleó para asesores. Pero ellos dieron un ejemplo. Entonces tenemos que tomar disciplina fiscal todos y en el gasto. Ese barrilito está de más, quite eso. O usted no tiene jurisdicción en el Congreso, pero usted lo puede hacer por la vía del presupuesto. Porque eso es una medida administrativa que lo derivan del presupuesto del Congreso Nacional, igual que en la Cámara de Diputados también, que yo creo que es menor eso, porque ya una vez lo quitaron. Entonces, todas esas son medidas de austeridad que hay que tomar, y cuando usted viene a ver ese 3% de déficit que tiene el presupuesto, usted lo reduce totalmente con esas medidas, y usted tiene ahora la autoridad para hacerlo. Usted tiene la autoridad para hacerlo y nadie lo de los partidos usted lo puede hacer por la vía administrativa, porque yo creo que eso ni siquiera está consignado en la ley de partido nueva, sino que se hace por costumbre, para que entonces el país vea que el gobierno efectivamente está en disposición de apretarse los cinturones y pedirle a la población. El desarrollo está más basado en la inversión pública, en la inversión privada y la inversión pública en obras de capital, que en el asunto de restringir esos sectores. En la medida en que la gente tiene excedentes de su inversión, excedentes ganancias, en esa misma medida reinvierte en otros, y eso dinamiza la economía y crea empleo, que son los empleos efectivamente, que son los empleos efectivos que necesita una sociedad, los empleos productivos. Aumente la inversión de capital, que apenas ahora el gobierno dispone un 2% del PIB, eso es muy poco. Las obras están inconclusas. Reduzca el gasto corriente del gobierno y aumente el gasto de inversión, que eso va a dinamizar la economía en las poblaciones. Y no sacrifique por nada su estrategia de inversión en los lugares lejanos y fuera del ámbito de las grandes ciudades, como usted hizo en Pedernales, está haciendo en Pedernales, en Manzanillo, que está haciendo en Miche, que está haciendo en Punta Bergantín. Eso no lo regaté con nadie, porque ese va a ser su gran legado a la República Dominicana, descentralizar el desarrollo. Y en cuanto a los incentivos, ya los incentivos en el turismo, en la industria, en la zona franca, se han convertido en leyes de competitividad con relación a otros países, que si nosotros cedemos en eso, se nos van esas inversiones golondrinas. De manera que yo quiero felicitar al presidente, porque demostró una vez más que sabe rectificar, que si se equivoca y el pueblo no lo acepta, él no es un presidente testarudo ni dictatorial, sino que cede. Usted cedió, ahora busquemos la alternativa para que el país siga creciendo. Ahí yo vi que las entidades calificadoras bajaron los bonos soberanos, creo que bajó una puntuación. Por el hecho que esos sectores lo que quieren es que el país tenga mucho excedente para que siga pagando préstamo y préstamo y préstamo y préstamo. Y limitemos los préstamos a las obras de interés, a las obras de interés público más importantes. Toda esa que usted anunció, hay que seguirla, el tren hasta el aeropuerto, la organización del transporte colectivo en la capital. Vamos a hacer énfasis, presidente, excúsame por
el atrevimiento, pero uno, bueno, desde esta tribuna uno puede hacer sugerencias, humildes sugerencias que no necesariamente tienen que ser acatadas. Pero aquel proyecto de burocracia cero, para que las instituciones agilizaran los proyectos de inversión, eso no se ha ejecutado. Ahora mismo cualquier trámite burocrático para un proyecto, y lo tiene parado muchos proyectos de inversión, que serían proyectos que crean empleo en el sector turismo, en el sector construcción, en el sector agrícola, en el sector de inmobiliario. En todos los sectores hay proyectos parados por la burocracia institucional. Y si esos proyectos son agilizados y usted cumple con la ley aquella burocracia cero, que no sé exactamente si se está ejecutando o qué, pero yo veo que hay rezago todavía de muchos proyectos, eso por sí solo puede agilizar la economía y representarle ingresos fiscales importantes al gobierno, darles salida a todos esos proyectos. Miren el aspecto energético de los proyectos de energía no convencional. Hay decenas de proyectos que están locos por hacer las inversiones, y cualquier trámite burocrático se lo para. De verdad que usted tiene alternativa, presidente. Siéntase bien con esa posición que usted asumió, porque con eso usted selló un compromiso de gobernar como un verdadero demócrata con el pueblo dominicano. Adelante.